Fíjense que La Querida, una de las grandes plumas nacionales, quien duda que Lina Meruane es una de las grandes escritoras de nuestro país de los últimos 30 años. Lina Meruane acaba de publicar un libro que tiene que ver con lo que ella está viviendo respecto al tema de Palestina, que se llama Matarlo Todo, escritos en tiempos de genocidio, con ilustraciones de Raúl Salazar Aguilera. Lina Meruane está precisamente en Palestina por siempre para hablar de esta publicación, y tú por ahí decías, te escuché en una entrevista, que tenías al momento, o que mejor dicho, Lina, el tema de Palestina, ahí está, te ha provocado como mucha rabia, dolor, enojo, te ha violentado en definitiva. Yo me pregunto, ¿cómo se puede escribir con esas sensaciones de que algo te violenta, el dolor que tú hablabas, el enojo, la rabia? Bienvenida a Palestina por siempre. César, te cuento, es que me preguntas por la rabia. Para mí la rabia es una energía, y es una energía que me ayuda a sostener la escritura desde un lugar de tensión. Justo todo lo que está pasando en Palestina es como para tener mucha rabia, y me ha ayudado esta energía a sostener una escritura cuando también estoy, desolada y triste. Entonces pongo esta energía rabiosa en una escritura que creo que no lo es, sino que más bien es una escritura en la que puedo pensar, en la que puedo argumentar, en la que puedo contextualizar todo esto que ha estado pasando tanto en Palestina como afuera de Palestina, en lugares como Estados Unidos, donde yo he vivido más de 20 años y donde había una censura brutal sobre este tema. Son 11 capítulos o 10 capítulos, si no me equivoco, esta última publicación tuya con el sello Libros del Cardo, que se llama Matarlo Todo, Lina. Sí, yo no lo pienso tanto como capítulos, sino como breves y a veces más largas entradas en diferentes géneros para ir hablando de cosas que pasaron en determinados momentos. Por ejemplo, el libro Matarlo Todo, que son escritos en tiempos de genocidio, abre con una columna que a mí me pidieron en el diario El País, en la que yo digo, de hecho, que aquí hay un emprendimiento colonial, que más allá de todos los muertos y muertas y todos los niños masacrados y todas las víctimas, lo que hay es un emprendimiento colonial sostenido que se ha agudizado en este momento después del ataque de Hamas del 7 de octubre. Entonces el libro parte con esa columna que yo quería rescatar porque es algo en lo que yo he venido pensando mucho tiempo. Ahí tengo libros anteriores sobre esto, y de ahí en adelante voy consignando todo lo que fui escribiendo, ensayos, prólogos, cuentos, poemas, y cada uno de estos textos tiene algo que no había hecho yo nunca en un libro, que es una especie de introducción cortita, donde cuento por qué escribí ese texto, quién me lo pidió y qué pasó con ese texto, y los niveles de censura que pudo sufrir ese texto, ya fuera en su lectura pública o en su publicación. Y estos textos son desde que comenzó el genocidio hasta ahora, que entre comillas algunos creen que ha terminado, pero por lo menos yo no lo veo así, me da la impresión que tú tampoco. No, en absoluto. De hecho, me di cuenta de que en Chile, por ejemplo, se había celebrado mucho este cese al fuego, que incluso se entendió como un acuerdo de paz. Y yo inmediatamente dije, no, bueno, esto es una farsa. Esto es un acuerdo entre dos canallas, entre dos gobiernos canallas, para aquietar a la opinión pública y hacer parecer que esto se está deteniendo y que va a mejorar. Pero realmente las circunstancias no han mejorado nada, los bombardeos siguen, la ayuda humanitaria no entra, y para más escándalo, acabo de leer que en realidad lo que está entrando en los camiones de parte de Israel son camiones de basura, o sea, están depositando basura israelí sobre la tierra de Gaza, y los ataques a Cisjordania no se han detenido tampoco. O sea que la situación es de suma gravedad, solo que escondida bajo este supuesto cese al fuego. Claro, uno queda marcando ocupado. No me había enterado esto que tú dices, que están entrando camiones con basura. O sea, la crueldad definitivamente no tiene límites. No, claro, y yo siempre hablo de noticias que leo no ya en cualquier lado, sino que en medios como el New York Times y el Guardian, de Reino Unido, que no son precisamente diarios pro-palestinos, sino que si acaso siguen más una línea controlada por Israel. Entonces digamos que se cuidan mucho de lo que escriben, con lo cual me pareció, o sea, preocupante, y además me dio
vio la necesidad de decirlo precisamente porque está informado desde medios confiables, por así decir, muy entre comillas. Leyendo tu profundo libro que se llama Lina Meruane, que está con nosotros en Radio Universidad de Chile, Matarlo Todo, escritos en tiempos de genocidio, aprendí un nuevo término que tú se lo puedes explicar brevemente a nuestras auditoras y auditores: hominicidio. No lo conocías ese término. Sí, homicidio me gusta como término porque cuando pensamos genocidio, bueno, el genocidio tiene por supuesto una definición muy clara dentro de la legislación internacional, un concepto legal que de hecho fue acuñado por un abogado y un pensador legal polaco-judío después del Holocausto. Y tiene una descripción muy exacta, se puede mirar, pero yo pensé que era tal vez un poco más claro, y a mí me resulta tal vez más cómodo pensar en homicidio, que significa literalmente matarlo todo. Omni como todo y cidio como matanza. Porque lo que me parece interesante relevar es que aquí no ha habido solamente un ataque a los cuerpos individuales y a las comunidades y al pueblo mismo de Palestina, sino que también a su tierra, a su aire, a su agua, a su memoria, a su cultura. Es realmente un deseo de aniquilarlo todo, no dejar absolutamente nada. Y me parece que eso queda más explícitamente dicho en esta palabra, homicidio. ¿Y cuánto crees tú que se ha logrado de ese objetivo de la potencia sionista israelí en territorio palestino, Lina Meruane? Bueno, han avanzado mucho. Lo que pasa es que para su desconcierto y furor, los palestinos no se van. Hay como una situación doble. Por un lado, los palestinos hasta hace muy poco no han querido irse. Ahora algunos realmente han visto que casi que no tiene sentido quedarse porque los están aniquilando y nadie los está defendiendo. Entonces ahora ha habido, digamos, otra consideración. Pero hasta hace poco los palestinos estaban decididos a no quedarse, a no irse, y entonces eso ha generado como más furor en el ataque y también ha generado hacer invivible el territorio para que ellos se quieran ir. Pero es tan siniestro el sistema que cuando piden irse, el nivel de investigación que se les hace es tan frenético que tampoco se los está dejando ir. Entonces hay como una cuestión muy siniestra y paradójica, que es por un lado querer que se vayan, pero al mismo tiempo no facilitarles la salida, porque en realidad lo que quieren es no tener a nadie que luego los pueda reclamar el retorno o pueda pedir reparaciones económicas. Entonces eso me parece que hay como un doble juego muy muy siniestro ahí, y que creo que debe tener que ver con las diferentes posturas que hay dentro del propio gobierno sionista. Lina Meruane está con nosotros en Radio Universidad de Chile conversando de su publicación Matarlo Todo, y tú reproduces muy bien, yo no quiero contar el libro, en uno de los textos, cómo en Reino Unido, a propósito de cómo se informa o no se informa verdaderamente el tema palestino, una conversación que tiene en un programa de televisión, si no me equivoco, el embajador de Palestina en Reino Unido. Uh-huh. Sí, el embajador Somlot, que es un embajador que estuvo en Washington representando a Palestina y en el momento del inicio de esta intensificación del genocidio se encontraba como embajador en el Reino Unido. Le acababan de asesinar a parte de su familia política en Gaza. Él llega un poco como quien dice desordenado y con cara de no haber dormido y con la barbita incipiente de no haber tenido ni tiempo de afeitarse, y se encuentra con este periodista de la BBC completamente atildado como casi como una especie de modelo de televisión. Y se produce una conversación absolutamente brutal, y es que después de darle una brevísima condolencia, el periodista le pregunta, como quien interroga a un acusado, si apoya este atentado de Hamas. Y ahí empieza una discusión muy interesante en la que Somlot se niega a contestar la pregunta, porque lo que le dice el periodista con muchísima lucidez lingüística y política es que esa no es la pregunta, porque la pregunta contiene una premisa que supone que todos los palestinos son terroristas
hasta que demuestran lo contrario. Y demostrar lo contrario significa negar la posibilidad de la rebeldía de los palestinos ante 80 años de una ocupación feroz, en la que a ellos se les borra el motivo de por qué se rebelan y por lo tanto no se les permite la resistencia, cosa que está en la resolución 3070 de las Naciones Unidas, el derecho de los pueblos a la resistencia pacífica y armada. O sea, esto es legal incluso en una circunstancia tan larga y tan brutal de ocupación. Entonces ahí Somlot lo que hace es revelar, digamos, la circunstancia y la trampa de la pregunta, y realmente a mí me pareció un momento muy, muy elocuente y muy inteligente y muy necesario de examinar con cuidado para entender en qué se ha convertido la conversación sobre este tiempo. Bueno, Lina, y a mí me pareció muy interesante uno de los textos que tú entregas en este libro, Matarlo Todo, escritos en tiempos de genocidio, cuando haces ahí un diálogo entre distintos intelectuales, entre los cuales estás tú. Sí, bueno, esto fue un texto porque como te comentaba al principio, hay textos que son ensayísticos, más como quien dice, más rigurosos, y hay otros que entran un poco como en la ficción, en el ensayo ficción, que es un género que a mí me interesa mucho, y es que para hablar de ciertas cosas reales se usa una especie de historia ficcional, y la historia ficcional es una sentada, como le llaman, un setén, como se dice en inglés, de una serie de profesores e intelectuales estadounidenses de diferentes orígenes, algunos judíos, otros palestinos, otros americanos y algunos latinoamericanos, que se juntan a conversar y a educar a los estudiantes de Columbia en un momento muy dramático que yo misma viví estando en Estados Unidos, que es el arresto de un activista palestino, pro-palestino, en la Universidad de Columbia. Que lo van a arrestar a su casa y que se lo llevan a un centro de detención desconocido, y esto genera un miedo, una especie de ola de miedo entre el estudiantado y el profesorado de Estados Unidos. Entonces, lo que yo hice fue inventar una situación ficticia en la que incluso hay gente que ya no está viva, como Susan Sontag o Edward Said, pero cuya conversación y cuya contribución en el pensamiento político contingente de su época era muy importante. Entonces están Susan Sontag, está Said, está Judith Butler, que es una judía antisionista, una gran pensadora, donde están queridos amigos míos intelectuales como Cristina Rivera Garza, la mexicana, o Gabriel Giorgi, donde hay pensadores palestinos como Ismail Halidi, y otros. Y entonces, claro, me incluí yo misma como el personaje más asustadizo y más temeroso, un poco para burlarme yo misma de mis propios miedos que estaba sintiendo en ese momento. Y ahí se produce una discusión sobre lo que está pasando en Estados Unidos con la censura y también con lo que está con las respuestas que cada uno de estos intelectuales está elaborando para pensar ese momento. Pero la cuestión más interesante para mí de ese texto es el final de ese texto, cuando le preguntan a un académico palestino que está dentro del público y que está en Estados Unidos pensando realmente en volver a Palestina a pesar de la violencia, porque él reivindica un concepto muy palestino que es el sumud, que es la resistencia activa y colectiva, es decir, no permitir que el miedo les gane y estar con la comunidad mientras le pasan las cosas que les pasan y que les están haciendo, ¿no? Entonces, un poco para oponer esta manera de pensar el miedo y el pánico moral de Occidente vis a vis la respuesta palestina de más resistencia y de más resiliencia. Y en este diálogo de intelectuales, Lina Meruane, conversando de su última publicación, Matarlo Todo, tú mencionas mucho en distintas páginas del libro al intelectual chileno-palestino Rodrigo Carmi. ¿No cabía Rodrigo Carmi también en ese diálogo de distintos personajes? Sabes que lo pensé, era Rodrigo. Lo que pasa es que en este libro hay también un prólogo que yo escribí para el libro de Rodrigo Carmi, y no solamente hablo de Rodrigo Carmi, de lo que él elabora en ese libro, sino que también utilizo algunos de sus conceptos, como el concepto de la víctima absoluta, que él trabaja ahí para prologar
otro texto que está incluido en Matarlo Todo, un libro de un pensador palestino-americano que se llama Mohamed El-Kurt, y para que se llama, el libro de Mohamed se llama Víctimas Perfectas, y yo utilizo también a Carmi y el concepto de Carmi para hablar del libro del Kurt. Entonces me pareció que me iba a quedar demasiado kármico. Y entonces creo que le puse presencia a otros pensadores, porque bueno, los pensadores palestinos son muchos también, ¿no? Nosotros solemos leer a Ilan Pappé, que de alguna manera tiene autoridad para hablar de estos temas, porque es un israelí, un historiador israelí judío antisionista. Pero se nos olvida que los pensadores palestinos o chilestinos han estado también en esta conversación a lo largo de un siglo, y entonces, claro, quise repartir un poco más las voces. Tú recorres el mundo, querida Lina Meruane. Tú eres periodista, además eso no lo sabe toda la gente, además de tremenda escritora, y no voy a empezar a nombrar ahora todos los premios que te has ganado. Tú eres periodista. Entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con los medios de comunicación respecto a otra? Acá lo subrayé de hecho en el libro, cuando hablábamos de esta entrevista que le hace al embajador de Palestina en Reino Unido, y él dice que el punto de partida correcto exige centrarse en las cosas profundas. ¿Por qué en los medios de comunicación habitualmente, y me voy a quedar en la realidad que yo conozco, que es la chilena, no hay causas profundas en el análisis? Todo tiene que ver con que mataron 15, mataron 8, salió esta persona, está en la cárcel, explotó una bomba, y no hay ese análisis. ¿Es tanto el poder sionista en nuestro país, en los medios de comunicación? ¿Es tanta la desinformación que tienen las y los comunicadores? ¿Cuál es el tema para ti? Mira, hay varios temas ahí y algunos son más polémicos de decir. Es verdad que hay mucho dinero que pone el sionismo año a año para controlar las líneas editoriales de los medios. Eso es muy, muy visible. De hecho, yo misma lo digo en algún lugar del libro, cómo aumentó el dinero del lobby sionista en Estados Unidos, pero de manera exponencial después del 7 de octubre. O sea, hay una inversión muy importante económica en influir en los medios de comunicación y en la política estadounidense. Y de ahí se va como desparramando este nivel de influencia de manera muy, muy importante. Esto está en los números, no me lo estoy inventando, está en las investigaciones de cómo ha aumentado, digamos, esta inversión en la propagación del discurso sionista y prosionista. Por otro lado, también ocurre que muchos de los medios informativos en otros lugares del mundo donde no hay tanta influencia económica, pero digamos que hay mucho tomar de otros medios para informar más localmente. Entonces ahí también se produce una especie de segunda mano, información de segunda mano que viene de una línea editorial que ya está codificada. Y tercero, el hecho de que los periodistas cada vez son menos y están más acuciados por el tiempo en el que tienen que producir información. Esto significa que la profundización y el nivel de preparación de los propios periodistas ha disminuido. Y por último, el espacio de la información también se ha achicado. Todo eso significa que hay menos espacio para contextualizar palabra que le recuerdo a nuestros auditores, que fue acusada de relativismo, que quien contextualizaba relativizaba. Esa fue una acusación y un poco un amedrentamiento de la gente que quería hablar de la historia de esta ocupación. Entonces, como ves, hay muchos niveles... Claro, pero Lina querida, perdona que te interrumpa, Lina Meruane en Radio Universidad de Chile, pero esto lleva 80 años. O sea, en 80 años prácticamente ha sido lo mismo respecto a la información de Palestina. La gente no tiene idea que aquí en Palestina hay una ocupación criminal directamente, y está todos los días en la Palestina ocupada, que incluye la Franja de Gaza y a Cisjordania. Bueno, estoy parcialmente de acuerdo contigo. Es verdad que siempre ha habido un control de la información porque el país ocupado es Palestina y el ocupante tiene mucho más poder y más recursos y también tiene una manera de explicar su situación como de defensa. Entonces eso siempre ha sido así. Pero hubo épocas como los años 70 donde muchísimos intelectuales y muchísimos periodistas se manifestaban contra la ocupación y validaban la resistencia palestina. Entonces yo creo que también hay que hacer justicia con que los tiempos han cambiado y que esta situación puntual del aceleramiento del genocidio
ha demostrado, digamos, el poder de esa manera de ir recortando la versión palestina. O sea que todo eso que tú llevas viendo 80 años se ha agudizado en este momento y creo que también tiene que ver con algunas cuestiones muy puntuales actuales. ¿Como cuáles? ¿Con los que mencionaste o hay otras? Las que mencionaba, o sea, la reducción del espacio informativo, la reducción del tiempo de preparación de los periodistas, la fuerte interferencia en la información y lo que te decía, o sea, poner mucho más dinero en el lobby, influenciar para que determinados espacios también en América Latina en la política adopten las definiciones de antisemitismo, por ejemplo. Eso es mucho más reciente y más contemporáneo y se viene, digamos, a sumar a lo que ha sucedido a lo largo de 80 años. No es nuevo, pero se ha intensificado. Lina querida, mira, es que es como lo que pasa en las obras de teatro, que normalmente se menciona a las actrices y a los actores. De repente a la dirección, si es que el director o la directora es muy conocida, pero vamos a hacer justicia, porque este libro tiene las ilustraciones de Raúl Salazar Aguilera, y me contaras de estas gráficas que hace en este libro Raúl Salazar Aguilera, por favor. Mira, Raúl, yo aquí no he tenido la feliz oportunidad de conocerlo, espero que eso ocurra en algún momento en el ciclo de las presentaciones de este libro. Es un tremendo ilustrador, fue contactado por la gran editora, realmente muy comprometida políticamente y además muy gran poeta, que es Gladys González. Ella me pidió este libro, ella también publicó un libro anterior mío que se llama Palestina, por ejemplo, que es un ensayo lírico, y ella fue la que contactó a Raúl para pedirle estas ilustraciones. Ella misma le facilitó algunas imágenes que a ella le interesaban, así que Raúl trabajó un poco a partir de mi escritura y también un poco a partir de la incitación visual que le hizo la editora Gladys González. ¿Y quedaste contenta? Son espectaculares las ilustraciones. Sí, a eso iba yo. Sí, y elegir el blanco y el negro en las ilustraciones, solamente blanco y negro. Bueno, esa es una decisión que no corrió por mi cuenta, sino que por cuenta del propio ilustrador y de la propia editora. Pero lo que sí te quería decir es que lo que sí corrió por mi cuenta era que en su origen la propuesta era ir agudizando las imágenes del genocidio y del exterminio y del homicidio, ir como ordenando las imágenes de menos brutales a más brutales. Y mi propuesta fue cambiar el orden y acabar con una imagen de más esperanza, porque me parece que ya entre el título y la realidad de este libro y lo que se cuenta en este libro es tan fuerte, tan duro, que le dije a Gladys, ¿qué te parece que terminemos con una imagen, una ilustración que dé una cierta esperanza? Entonces la última imagen es la de un agujerito en la que una mano está plantando un olivo. Por último, Lina, junto con agradecerte esta conversación en Radio Universidad de Chile, en las condiciones actuales, con todo el tema que hay de los medios de comunicación, el tipo de información, etcétera, ¿cómo crees tú que se puede de este escenario entregar mayor claridad a la gente común y corriente de lo que ocurre en la Palestina ocupada? Mira, yo creo que hay mucha gente que está muy agotada de ver imágenes, la gente que realmente le preocupa este problema, por supuesto hay un montón de gente que no, pero la gente que está verdaderamente preocupada y angustiada sobre este problema se ha visto agobiada por las imágenes. Mucha gente en las presentaciones de libros que ha dado realmente por todas partes me dice, ¿qué haces con las imágenes? Yo ya no puedo mirar más niños sufriendo, no logro concentrarme, cambio la imagen, y yo eso lo encuentro muy razonable, porque también todos tenemos una cuota de violencia que podemos soportar. Uh-huh. Y las imágenes son realmente muy, muy duras y muy conmovedoras. Entonces lo que yo siempre digo es, si estás saturada o saturado de las imágenes, lo que importa es leer, porque la lectura tiene una lentitud que nos permite absorber con mucha más claridad los contextos, el desarrollo histórico, los matices, ¿no? En vez de como esta violencia que solo reproduce violencia, para poder pensar lo que está pasando y para poder comunicar lo que está pasando de manera más clara, más elocuente y más fundamentada. Porque hay mucha gente, a mí me pasa, por ejemplo, con las entrevistas que empieza como a decir cosas horribles, me empieza como a insultar.
a decirme que estoy desinformada. Yo siempre pienso, bueno, si yo pudiera tener una conversación con esa gente que dice estas barbaridades, podría argumentar, porque para eso me he formado. Entonces creo que la lectura permite entender y permite pensar, permite sentir también, permite conectar y permite argumentar. Entonces yo creo que mi recomendación siempre es váyanse a los libros y hagan un compromiso con entender este problema y comunicarlo de manera consistente y clara. Mi última reflexión apunta a agradecerle, como te escuché la otra vez conversando precisamente en nuestra radio Universidad de Chile, en el programa Tiempos que Muerden, con nuestra Premio Nacional de Periodismo Farideh Serán, y tú dijiste que entraste de lleno a la palestinidad, o fue una motivación muy fuerte, un taxista palestino que conociste en Estados Unidos. Entonces agradecerle a ese taxista palestino, te hizo caer en cuenta de Palestina, porque gracias a él de una u otra forma hemos ganado una tremenda voz para esta causa tan legítima y tan humana que es la causa palestina, querida Lina Meruane, con tu libro Matarlo Todo. Un abrazo muy grande para ti. Muy, muy grande el abrazo que te mando a ti también, César, y a los auditores del programa. Muchas gracias. Oye, los que van a quedar con duda, ¿qué pasó con el taxista? En 30 segundos, cuéntalo, po. Bueno, fíjate que ese taxista, a quien por supuesto le agradezco mucho, que simpático agradecerle al taxista que se parecía a mi abuelo, que se llamaba Yasser. Era el único taxista palestino de toda una compañía de como 3.000 taxistas, que eran todos latinos, dominicanos, ecuatorianos, mexicanos, etcétera, en mi barrio. Y yo tuve 2 viajes con él en el que conversamos largamente, porque los viajes hasta el aeropuerto de JFK son largos, y tuvimos largas conversaciones, fue realmente hermoso, pero de pronto ese taxista desapareció. En un momento cuando yo ya había ido a Palestina y le quería contar, lo llamé por teléfono y atendió el teléfono a otra persona, y esa persona nunca más me volvió a salir en los viajes que yo he ido pidiendo a lo largo de los años de esa compañía. Mira, pero él te picó el bichito de Palestina, eso fue, ¿no? Sí, él hizo un trabajo ahí y después tuvo a bien desaparecer. Bueno, un honor, Lina Meruane, muchas gracias.